Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido amigo, hermano? Tú que me ves a través de esta pantalla. Qué gusto, qué alegría que puedas verme de verdad. Doy gracias a Dios y glorifico a Dios por tu vida, por tu presencia, por el tiempo que te tomas en escuchar este mensaje que hoy quiero compartir con cada uno de ustedes, en especial contigo mi hermano, contigo es que quiero compartir. Y traigo en esta ocasión traigo un mensaje que le he titulado Dar batalla con la fuerza de Dios. ¿Quién no? ¿Quién no? Cada uno de nosotros queremos dar batalla, queremos luchar, queremos salir adelante, queremos enfrentar nuestras dificultades, pero solo no podemos. Necesitamos la fuerza de Dios para poder salir adelante. Así que me he valido de la palabra de Dios de los discípulos de Emaús. Sé que muchos de ustedes ya conocen este texto, sé que muchos de ustedes ya han leído este texto, pero hoy me atrevo nuevamente a leerlo con ustedes. Y este texto está en Marcos, pero yo voy a leerlo del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas en el capítulo 24, versículo 13 hasta el 35. Lo voy a leer todo. Para que podamos ver con los ojos del Espíritu. Dice así, en el versículo 13: aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban, discutían al mismo tiempo, Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les dijo: ¿de qué discuten por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, como nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él que iba a liberar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esto para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos, sentado a la mesa. Con ellos tomó el pan, pronunciando la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se le abrieron los ojos y le reconocieron,
pero él desapareció de su vista. Se hicieron uno a otro, se dijeron uno a otro, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido al partir el pan. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Quiero comentar un poco acerca de los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús venían de Jerusalén y iban a Emaús, iban en camino a Emaús. Pero ellos venían de Jerusalén después de haber presenciado lo que para ellos era trágico, lo que para ellos era triste. El mismo texto lo dice, que ellos tenían la cara de entristecidos, porque ellos esperaban a un Salvador, a un Rey que liberara al pueblo de Israel, que nuevamente fuera como David, que ese rey que ellos esperaban, ellos querían que fuera como el rey David, para nuevamente vivir de esa forma, con riqueza, con tantas cosas. Pero no, da que Jesús no fue un guerrero, no fue un rey guerrero como ellos esperaban, sino más bien fue un Jesús que dio su vida por todos nosotros, por cada uno de nosotros. Entonces ellos, cuando iban de camino a Emaús, iban pensando, iban hablando acerca de la vida de Jesús. Y Jerusalén y Emaús estaba más o menos como a 11 kilómetros. No está tan lejos, pero sí a 11 kilómetros. Entonces ellos iban caminando hacia este lugar. Ahora tengo 3 puntos que quiero compartir con ustedes. Uno es el primer punto es leer la palabra de Dios. El segundo punto es orar. Y el tercer punto es invitar a Jesús en tu casa. Vamos a empezar con el punto número 1. El punto número 1, leer la palabra. En el versículo 14 dice así: y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Es decir, los discípulos de Emaús iban hablando de Jesús, iban hablando de lo sucedido en la vida de Jesús. Esto en nuestro día de hoy sería leer su palabra. Leer su palabra. Es que los discípulos de Emaús, después de haber tenido una experiencia, lo que para ellos fue trágica, ellos aún seguían pensando, tratando de entender la vida de Jesús, tratando de entender lo que a Jesucristo le había pasado. Y por eso es que hoy yo a ti, mi querido hermano, mi querida hermana, te invito a que, si has olvidado la palabra de Dios,
Si te has dejado llevar por la situación que estés pasando, si te has dejado llevar por la tristeza, por el desánimo, hoy te invito a ti a que nuevamente tomes su palabra y empieces a leerla. ¿Por qué? Porque esto es lo que estaban haciendo. Los discípulos de Emaús venían de Jerusalén de ver lo trágico. Meditan en Jesucristo, meditan en su palabra, meditan en lo que estaba pasando, en lo que había pasado. ¿Y sabe qué? Jesús, en este meditar de los discípulos de Emaús, se les presenta. Dice que va caminando junto a ellos en el camino. Camina con ellos, pero el texto dice que no podían mirarlo porque estaban cegados. En nuestras situaciones, en nuestras dificultades, en nuestros problemas, en nuestros momentos de desierto, en nuestros momentos de tristeza, en cualquier momento que nosotros vivamos, nosotros los seres humanos vivamos, el texto nos deja ver que Jesucristo resucitado nos acompaña y está ahí. El segundo paso es orar. Después de que usted ha leído la palabra de Dios, después de que usted ha tratado de entender la palabra de Dios, después de que usted ha visto, ha profundizado en la palabra de Dios, el segundo paso es orar. Mi querido hermano, mi querida hermana, no desista de la oración, continúe con la oración. Vamos, guerreros y guerreras de Cristo, a continuar con la oración, a continuar con su palabra. ¿Por qué? El versículo 18 dice así. Después de que Jesús les acompaña y les pregunta de qué van hablando, de qué están hablando, es decir, Dios se mete en tu vida cotidiana y dialoga contigo. Y la oración es esto. Ellos empiezan en un diálogo con Jesucristo. Ellos empiezan en un diálogo, Jesús habla y los discípulos hablan, Jesús nuevamente vuelve a hablar. Y esta es la oración, un diálogo con Jesucristo. El texto dice en el versículo 18 y al 20 dice: uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado ahí estos días? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Es un diálogo con Jesús. Ellos le plantean por qué están tristes. Ellos le dicen: ¿a poco no te das cuenta? ¿Cómo es que no sabes lo que está pasando? Le dicen a Jesús. Dice: tú has estado en Jerusalén. Van de camino de Jerusalén a Emaús y Jesús con ellos. Van rendidos, van desesperados, van angustiados, pero Jesús aún ahí va con ellos. Los discípulos van huyendo de Jerusalén, van huyendo de esa situación, quieren escapar.
pero Jesús va con ellos. Y en el diálogo, en la oración, los discípulos le dicen: oye, ¿a poco no sabes? Yo le diría en mi diálogo, en la oración, yo le planteo todo a Dios. Y esa es la oración. Plantearle todo a Dios, mi situación, mi dificultad. Señor, por ejemplo, estoy corto de recursos económicos. Tengo un enfermo en casa. Tengo hermanos y hermanas enfermos. Tengo situaciones que me entristecen. Tengo circunstancias que están pasando que, oye, no puedo entender. Este es el diálogo con Dios. Leer su palabra, meditar en ella y orar. Porque ahí es de donde encontramos a Jesucristo resucitado. Ustedes que saben de Lectio Divina, ustedes que saben de todo eso, estoy seguro que saben, ustedes son hombres y mujeres que saben para gloria de Dios. Y en este diálogo, en este momento de lectura, en este momento de oración, en este momento de meditación, en este momento de oración con Jesús, dice el texto que Jesús sigue caminando. Llegan a este lugar y Jesús dice que hace ademán de seguir caminando, y ellos lo invitan a que se quede en sus casas. Es decir, Jesús no va. Jesús, yo creo y digo que Jesús es un hombre, es un Dios caballeroso. Jesús es así, es un rey caballeroso que no fuerza la puerta de tu casa, que no fuerza la puerta de tu corazón y entra. No, Él es muy caballero. Él puede dialogar contigo, Él puede estar contigo, pero que Él se quede en tu casa, pero que Él sea el rey de tu vida, que Él sea el que controle tu existencia, depende de ti. Depende de ti. No de mí, no de nadie más. Depende de ti. El que tú le invites a Él: ok, Señor, mira, yo te acepto a ti en mi vida. Yo acepto tu plan. Ven y quédate en mi casa. Te anhelo y te deseo en mi hogar, en mi familia, en mi vida. Ese es el invitar a Jesús en tu casa. Y el texto lo dice en el versículo 28 al 29. Dice así: al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Dice que ellos le rogaron insistentemente: Señor, yo te necesito en mi vida. Señor, quédate en mi casa. Señor Jesús, yo quiero que tú reines en mi corazón. Señor, yo quiero sentirme acompañado contigo. Yo quiero sentir tu poder. Yo quiero sentir tu gracia, pero rogarle con insistencia. Y con esa seguridad de que Él está vivo, de que Él está allí a tu lado. Cuando tú invitas a Jesús en tu casa, Él lo que hace es que se relaciona contigo y se dona a ti. Él es el quien te da en abundancia, dispensa en tu vida todo.
Este es el encuentro de usted y Jesús resucitado. Ese es el encuentro cuando usted invita a Jesús en su corazón, en su casa, en su situación. Ese es el encuentro de usted con Jesucristo resucitado. Y cuando nosotros tenemos ese encuentro con Jesucristo resucitado, somos llenos del poder de Dios. Somos llenos de su poder. ¿Por qué? Porque nos da su espíritu. Porque se da a sí mismo. Y ese encuentro con Jesucristo transforma mi vida. Transforma mi forma de ver mi realidad. Si miramos el versículo 33 dice así: y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén y encontraron reunido a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simeón. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido al partir el pan. Mi querido hermano, mi querida hermana, el encuentro con Jesucristo transforma tu perspectiva, transforma tu forma de ver. Los discípulos, cuando iban de camino a Emaús, ellos estaban viendo la dificultad, ellos estaban huyendo de sus problemas y de sus dificultades. Cuando tienen el encuentro con Jesucristo, cuando ellos meditan en lo que estaba pasando en la vida de Jesús, cuando ellos dialogan con Jesús en el camino, es decir, en sus vidas, en sus momentos, en sus circunstancias, dialogan con Jesucristo. Y Jesucristo dice que les abre los ojos y se dan cuenta que Él está vivo. Y este encuentro con Jesucristo transforma sus vidas. Y ahora ellos que estaban huyendo de Jerusalén, ahora ellos deciden regresar a Jerusalén. Es decir, ellos enfrentan su realidad, ellos regresan a darle batalla a su realidad, a ese problema que estaban pasando, pero ya no con sus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque habían tenido un encuentro con Jesucristo resucitado. Al tener ese encuentro con Jesucristo resucitado, ahora ellos regresan a Jerusalén con esa fuerza para enfrentar esa dificultad. Toman esa decisión de regresar a Jerusalén. Por eso es que nosotros, después de haber tenido ese encuentro con Jesucristo, a través de la palabra y la oración, tomamos decisiones en nuestra vida cotidiana con la fuerza de Dios. ¿Por qué digo que tomamos decisiones? Porque es una decisión el que usted
enfrente su realidad. Es una decisión a la luz de la palabra. Es una decisión a la luz de la palabra la que usted toma y decide enfrentar su realidad. Decide cambiar su entorno. Decide hacer cosas nuevas. Decide buscar alternativas, pero ya no solo. Con la fuerza de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo, al darle su espíritu a usted, le ha dado inteligencia. Le ha dado sabiduría de la buena. Sabiduría santa, sabiduría pura hay en su corazón. Por eso es que ahora, cuando enfrentamos nuestras dificultades, lo hacemos desde una perspectiva diferente. Es decir, si yo miraba a ustedes a través de esta botella, no puedo distinguirlos bien. Pero mirarlos desde una perspectiva diferente es mover este objeto y mirarlos a ustedes desde una perspectiva diferente, tomando decisiones a la luz de la palabra, bien meditadas, eso que ni que bien dialogadas. Nosotros, por ejemplo, cuando tomamos una decisión en familia, lo dialogamos bien. Le digo a mi esposa, yo que estoy casado, tal vez usted no, tal vez usted no comparte su vida con nadie, pero yo que estoy casado, tomo mis decisiones dialogando con mi esposa. Y de lo que allí fluya, actuamos. Siempre nosotros tenemos una medida para tomar decisiones, siempre buscando el bien de los demás. Siempre buscando el bien de los demás. Por eso es que los discípulos deciden regresar a Jerusalén a enfrentar sus dificultades, pero ya no solos, con la fuerza de Dios, testificando que Dios está vivo. Ellos cuando llegan a sus casas, cuando llegan donde estaban los 11, ellos cuando llegan allá dan fe, son testigos que ellos mismos han visto a Jesucristo resucitado. Y es así como nosotros debemos después de leer y de orar, debemos de comportarnos, debemos de actuar, debemos de vivir con nuestra familia de una forma diferente, de una forma diferente a la acostumbrada. ¿Qué lleva usted? ¿Qué noticias lleva usted con su familia? ¿Qué noticias lleva con sus hijos? Todo emproblemado. No puede pasar eso. Miren, cuando nosotros no nos dejamos, no invitamos a Jesús en nuestra casa, más que en nuestra casa, en cada situación que nos enfrentamos, cuando no leemos su palabra, cuando no dialogamos con Dios, cuando no tenemos oración, lo que pasa es que nuestra forma de hablar con nuestra familia, con nuestros hijos, es muy diferente. Por ejemplo, usted se pone a hablar con alguien del coronavirus y tienen un diálogo del coronavirus. Mira, es que esta enfermedad está acabando con la gente, hay muchos muertos, hay muchos enfermos, esto está mal y cada día va de mal en peor.
Eso es una forma de hablar. No es que se vuelva un inconsciente, una persona insensible. No, nada de eso. No, yo sé que está pasando esa situación, pero también sé que tenemos a un Cristo resucitado y que todo va a mejorar. Eso es muy diferente. Por eso, mi querido hermano, hoy te invito a ti a que tomes la palabra, que empieces a orar, que invites a Jesús en tu casa, porque cuando Jesús llega en tu casa, transforma tu realidad. Por eso en esta noche, ahí donde estés, si es posible, si la circunstancia lo permite, ora con Él, habla con Jesús. Habla y cuéntale a Él tu dificultad y tu problema, que Él va a responder, que Él va a obrar a tu favor. Él lo va a hacer. Así que yo en este momento lo que hago es que pido a Dios, pido al dueño de la vida por ti. Pero tú también pide por ti